Bueno, el título del estudio del día martes 28 de julio es El Espíritu Santo y la testificación. Por favor, recuerda que el tema semanal es testificar con el poder del Espíritu. Y por supuesto, no está de más recordar hoy cuál es el versículo principal de esta semana. ¿Sí? El versículo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Lo leo para irlo recordando. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración. ¿Está bien? Oremos. Gracias, Dios de los cielos, por la bendición de poder tener este día para poder compartir el estudio de hoy. Permite, Señor, que tu palabra quite de nosotros toda sombra, Señor, toda oscuridad, toda tristeza, preocupación, toda duda, y que podamos cada día más cimentarnos más en la fe que viene de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer que el Espíritu Santo nos puede dar el poder que necesitamos para poder testificar a otros del Evangelio. Es lo que te pido, Dios, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Como veíamos ayer, a lo largo del libro de Hechos pudimos notar que el Espíritu Santo está presente y actúa de una manera poderosa en la iglesia. Entonces, Él ministraba a los creyentes y a través de ellos, mientras testificaban por su Señor en una forma muy variada, ¿sí?, estaba continuamente trabajando en cada persona. El Espíritu Santo fortaleció a estos primeros discípulos para poder enfrentar las pruebas y los desafíos y de esta forma ser testigos del Salvador en una cultura que era muy hostil. Entonces el Espíritu también los pudo conducir para que ellos puedan buscar a aquellas personas que querían conocer la verdad de manera muy sincera. El Espíritu Santo también preparó los corazones de las personas en las diferentes ciudades antes de que los creyentes llegaran allí. Entonces el Espíritu Santo abría las puertas de las oportunidades con las que estos evangelistas nunca hubieran creído poder llegar. Y el Espíritu Santo fortalecía su fe, daba fortaleza a sus palabras y sobre todo a sus acciones. Mira, a continuación leamos en Hechos varios pasajes que nos ayudan a confirmar lo que estoy diciendo. Mira lo que nos dice, por ejemplo, primero Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Finalmente, Hechos 16, desde el 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Te pregunto, ¿cómo ministró el Espíritu Santo a los discípulos que testificaban en cada una de las experiencias enumeradas en estos versículos? En otras palabras, ¿cuáles fueron algunas de las diversas cosas que hizo el Espíritu Santo en estas situaciones?
el variado ministerio, la obra que hizo el Espíritu Santo en el primer siglo fue realmente asombrosa. Mira, las experiencias anteriores son solo una muestra de su actividad. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Fortaleció a Esteban para dar testimonio de su Señor frente a una multitud despiadada y fuera de control. ¿Qué hizo, sabes? Lo apedreó hasta la muerte. Milagrosamente, también el Espíritu Santo guió a Felipe, a un etíope que era influyente, recuerda, no era cualquier personaje, ¿sí? Este trabajo, esta obra que hizo el Espíritu Santo, ¿sí?, por una persona que buscaba la verdad de forma sincera, fue realmente sorprendente. De esta manera pudo llegar el Evangelio al continente africano de donde venía el etíope. También el Espíritu Santo le dio a Pedro una señal de confirmación cuando los creyentes gentiles también recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Sí? También el Espíritu reunió a la iglesia en una unidad tan fuerte en un momento en el que fácilmente podría haberse dividido. ¿Sí? Sobre todo cuando se empezó a entablar el tema de la circuncisión y muchos temas bastante complejos de tomar en este momento. Entonces el Espíritu Santo también abrió todo el continente europeo para que el Evangelio pueda llegar a través del apóstol Pablo. Entonces notamos que el Espíritu Santo estuvo de forma activa en la iglesia del Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que también está activo en la vida de la iglesia el día de hoy. El Espíritu Santo anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y sobre todo enviarnos a la misión más importante del mundo. ¿Cuál es? Llevar a los hombres y a las mujeres a Jesús y a su verdad. El punto que quiero que recuerdes y que tengas muy presente, querido oyente, es que el Espíritu Santo todavía está activo y está trabajando hoy, tal como lo estaba en la época de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Te pregunto, ¿qué podemos hacer día a día para hacernos más abiertos y susceptibles al poder del Espíritu Santo en nuestra propia vida? ¿Cuáles son algunas de las decisiones que debemos tomar para permitirle trabajar en y a través de nosotros? Reflexiona, por favor. Piensa en esas preguntas. A continuación, quiero compartir contigo algunos párrafos de los escritos de Ellen G. de White. La primera parte que compartiré se encuentra en el libro Exaltada en Jesús, en la página 98. Escucha. Esteban percibió la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su último testimonio. Cuando conectó a Cristo con las profecías y se refirió al templo como él lo había hecho, el sacerdote rompió sus vestidos pretendiendo estar horrorizado. Para Esteban, esta acción fue un indicio de que su voz quedaría silenciada para siempre. Aunque estaba a la mitad de su sermón, lo concluyó abruptamente. El prisionero leyó su suerte en los rostros crueles que lo rodeaban, pero no flaqueó. El temor de la muerte lo había abandonado. Los sacerdotes rabiosos y la turba embravecida no observaron terror en él. La escena que tenía ante su vista se desvaneció. Para él las puertas del cielo estaban abiertas de par en par, y al mirar hacia adentro vio la gloria de los atrios divinos y a Cristo, como si acabara de levantarse de su trono, listo para sostener a su siervo que se encontraba a punto de sufrir el martirio por su causa. Entonces Esteban exclamó con palabras triunfantes: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». A continuación, en el libro La Historia de la Redención, en la página 304, vamos a leer esto. Pedro recapituló los acontecimientos de esa primera reunión con los gentiles diciendo: «Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Los discípulos, al escuchar este informe, quedaron en silencio, convencidos de que la conducta de Pedro estaba plenamente de acuerdo con el plan de Dios y que sus antiguos prejuicios y su exclusividad debían ser totalmente desarraigados por el Evangelio de Cristo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Finalmente, en Obreros Evangélicos, en la página 301 y 302, vamos a encontrar estos párrafos. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero como toda promesa, se da con ciertas condiciones. Son muchos los que profesan creer y atenerse a las promesas del Señor. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo, mas no reciben beneficio, porque no entregan sus almas a la dirección de los agentes divinos. No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu Dios obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. ¿Notas cómo el Espíritu Santo, a través de su influencia, de su obra, ¿sí?, llevó a la iglesia primitiva, a los primeros discípulos, a testificar con gran poder? ¿Cómo el Espíritu Santo preparó el camino para que ellos puedan dar el Evangelio? Algo que me impacta es que ese mismo Espíritu, ese mismo poder está disponible hoy para nosotros. Él está preparando la senda para que podamos compartir el Evangelio con otros. Y nosotros no podemos cegarnos a esa realidad. No podemos tapar los ojos y ignorar esa oportunidad, esa misión a la que somos llamados cada día. Querido oyente, te invito, por favor, que tu influencia pueda ser una obra increíblemente hermosa en la vida de las personas. Que tú puedas estar dispuesto en todo momento a compartir de nuestro Señor. Y de esa forma tengan la misma oportunidad de conocer a nuestro Salvador, así como la tienes tú y así como la tengo yo. Entonces, creamos en el poder del Espíritu Santo y estemos dispuestos a testificar del Evangelio en todo momento, ¿sí? Que el Dios en quien creo te pueda bendecir.